tardes. Vamos a dar inicio a la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado de la República en formato comité. Los invito a tomar asiento. Vamos a postergar entonces, secretario, la cuenta hasta que tengamos quórum. Saludamos al senador Juan Antonio Coloma, a la ministra de Ciencias, Aysén Echeverry, a los asesores, a Carola Muñoz también por Consejo del Futuro y a quienes nos acompañan a través de Zoom. El día de hoy estamos convocados para recibir al doctor Ricardo Baeza Yates para que exponga sobre inteligencia artificial. Yo entiendo que, Oyates, ¿no?, que está conectado por Zoom. Bienvenido, Ricardo. Tiene la palabra. Aquí estoy conectado. Estamos en comisiones paralelas, entonces tenemos dos colegas que están todavía en la Comisión de Salud. ¿Y me están escuchando? Perfecto. Sí. No, yo me gustaría aprovechar a hablar sobre la regulación del uso de la IA, que yo creo que ese es un tema que es más importante en este momento para el Senado en Chile. Y me gustaría comenzar que la base que están usando, que es la regulación del uso de la IA en la Unión Europea, tiene tres problemas conceptuales importantes para mí, que son incluso graves. Voy a ordenarlos del más básico hasta el más complejo. El más básico es que es el primer caso donde regulamos el uso de una tecnología. Y yo creo que la mejor manera de explicar cuál es el problema es que si nosotros tuviéramos los derechos humanos de la misma manera, serían muy complicados. Por ejemplo, yo podría decir, y aprovechar que Cristian está aquí, Nicolás, que lo conozco hace mucho tiempo, yo podría decir, no debo golpear a Cristian con un martillo, no debo golpear a Cristian con una silla, no debo golpear a Cristian con una piedra. O sea, voy cambiando la tecnología y voy repitiendo lo mismo, cuando la regla correcta sería, no debo golpear a Cristian, punto. Así son los derechos humanos, son independientes de la tecnología, y yo creo que en este caso es lo mismo. Todo lo que se está haciendo deberá ser independiente de la tecnología, deberá funcionar para las tecnologías actuales y todas las futuras que van a venir, porque van a venir más. Por ejemplo, van a venir la computación cuántica, blockchain seguramente tiene que también, con todo el uso de recursos, también tiene que regularse, etcétera. Así que es cierto que las regulaciones sectoriales son más difíciles, pero hay que regular los problemas, no el uso de la tecnología. Ese es el primer problema conceptual que parece que ya no hay nada que hacer porque lo están haciendo la Unión Europea y el efecto de Bruselas significa que lo copian en muchas partes del mundo. El segundo problema conceptual es que solamente incluye una cierta definición de la inteligencia artificial, que les costó mucho decidir. De hecho, no hay una definición muy clara de qué es inteligencia artificial. Lamentablemente, no es necesario usar inteligencia artificial para dañar a las personas. Los casos más graves que hay actualmente sobre el uso de sistemas automatizados que han afectado a las personas son Robodebt en Australia, casi 500.000 de personas, Siri en Holanda, que tiene casi nada de IA, 100.000 personas, y el caso de Horizon, que pueden ver en Amazon Prime en el Reino Unido, que ha afectado a como 4.000 familias, unas 10.000 personas. Y estos sistemas realmente no son sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, el último, un sistema de contabilidad que tuvo un problema de corrupción de memoria que causó 4 suicidios, cientos de personas en la cárcel y, como dije ya, como 10.000 personas afectadas. Y que la regulación del uso legal no debe ser el uso legal, debe ser el uso de sistemas automatizados. Eso es muy importante. Y el tercer problema conceptual que tiene la regulación europea, que se ha usado de base, es que está basada en categorías de riesgo. Aplicaciones prohibidas, que me gustaría hablar un poco más de eso después, alto riesgo, bajo riesgo, y por defecto está muy poco riesgo o sin riesgo. Bueno, estas categorías que pueden pensarse que simplifican el problema van a causar más problemas. Porque primero el riesgo es una variable continua, que ya existe ese problema, por ejemplo, en las categorías económicas que son en Chile. Ya lo hicimos para determinar que habían personas de piel clara y otras de piel oscura. Esas son variables continuas, como el color. Entonces no se pueden poner categorías que no existen. Es decir, no existe una categoría realmente de alto riesgo porque no sé dónde poner la frontera con las casos de poco riesgo. Además que en el caso de la Unión Europea son por ejemplos, no es por alguna medida de riesgo que se conozca, porque no se sabe cómo medir el riesgo. En este momento no sabemos cómo medir cuál es el impacto en las personas en el ambiente de la inteligencia artificial. Hay muchos factores involucrados. Si que ese es un problema, inventamos categorías nuevamente que no existen y nos vamos a meter en un problema de 11 varas por esto. Ahora, en el caso específico de lo que se ha aprobado actualmente, lo último que se aprobó
para, en Chile, la ley de uso de la IA, lamentablemente se insiste en llamar ley de IA cuando debería ser el uso de la IA, porque no se está regulando la tecnología, se está regulando el uso de la tecnología, y si no hablamos bien nosotros, la gente en la calle va a hablar también de la misma manera. Entonces, algunas diferencias importantes. La Unión Europea tiene muchas leyes que están relacionadas previamente con esta ley. Por ejemplo, temas de protección de datos, temas de, por ejemplo, derechos fundamentales, productos conectados, todo lo que tiene que ver con sistemas digitales. Y en cambio en Chile esas leyes no existen o están muy incipientes. Así que va a haber una laguna de un montón de cosas que en Europa existen que en Chile aún no existen. También no existe una relación de casos de uso en los sistemas de alto riesgo, tal como aparece en el anexo 3 de la regulación de uso de la IA en Europa. También en la misma regulación europea aparece muy detallado el sistema de gestión de riesgo y el sistema de gestión de calidad, y en el proyecto chileno no se mencionan para nada. Tampoco hay mención a sistemas de alto riesgo que cumplan los requisitos de accesibilidad, que es una de las cosas importantes de la regulación europea. Esas son algunas de las cosas que he visto en la comparación. Seguramente hay muchos más de detalles que no tuve el tiempo de estudiar más a fondo porque solamente supe la semana pasada esta reunión. Y tal vez me gustaría sí hablar del tema de los sistemas que son de alto riesgo o que son prohibidos. Hay un tema que me preocupa mucho, que tiene que ver con varios factores. Uno es pseudociencia, es decir, suposiciones que no son verdaderamente científicas. Por ejemplo, suponer que uno puede predecir el comportamiento de una persona en base a datos de otras personas, lo que está pasando todos los días en los bancos de Chile, donde se usan datos de otras personas para predecir si un cliente nuevo va a devolver un préstamo o no. Y esto lamentablemente discrimina a las personas que, por ejemplo, viven en barrios pobres o a las personas jóvenes, y favorece a las personas que tienen más edad y, por ejemplo, viven en los barrios ricos. Esa es la realidad. Porque esto funciona en promedio para una gran parte de las personas, pero no funciona para todas las personas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el costo social que queremos aceptar si funciona 90% del tiempo y no funciona 10% del tiempo? ¿Está bien que favorezcamos 5% del tiempo a personas pobres, perdón, 5% a personas ricas y discriminemos 5% a personas pobres? Yo, por ejemplo, no lo haría por temas sociales, pero hay otras personas que pueden decir que sí, pero no hemos discutido ese tema. ¿Cuál es el punto donde podemos hacer este compromiso entre que funciona y que no funciona? Y el siguiente tema es la datificación. Yo creo que hay una suposición muchas veces errada de que los datos representan bien el problema. Lo que no es cierto en muchos casos. Por ejemplo, no es cierto en contratación de personal, no es cierto en justicia. Por ejemplo, el contexto de un caso de justicia es muy complicado de representar en datos, y como todos sabemos, para un mismo crimen, dependiendo del contexto, una persona puede ser inocente, por ejemplo, una mujer defendiéndose de violencia, o una persona que es un asesino en serie. Es decir, el mismo crimen tiene penas distintas porque el contexto es muy importante y es muy difícil expresar ese contexto en datos. Y en general, en todos los problemas donde el contexto es muy importante, esos sistemas yo los prohibiría porque los datos no representan bien el problema. Esta es una introducción a los temas que yo creo que son importantes a discutir, y me gustaría dejar el resto del tiempo que tengo para contestar preguntas y aprovechar que estoy aquí. Cualquier pregunta que tengan sobre estos temas me gustaría que me lo consultaran. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. ¿Se ofrece la palabra? A ver, respecto a la regulación de la inteligencia artificial... del uso de la inteligencia artificial. Exacto. Sí, es que lo quiero, estimado Ricardo, vincular con el proyecto de ley que está en primer trámite en la Cámara, porque creo que muchos de los puntos que usted ha planteado están relacionados con un proyecto de ley que espero prontamente llegue al Senado. Ahora ya terminó su tramitación en la comisión. Los comentarios eran de ese proyecto. Exactamente, sí, estamos totalmente de acuerdo. Y una vez que supere Hacienda y pase la sala, va a ser parte de nuestro debate. Entonces, lo primero, quiero dejarlo invitado cuando iniciemos ese análisis, en particular acá en la comisión. A mí me parece que los puntos que usted ha planteado, primero partiendo por el marco conceptual, me parece que es esencial. Yo coincido con usted que quizás hay que hablar de sistemas automatizados, no solo de inteligencia artificial.
el tema, usted hacía la analogía también con el tema de los derechos humanos, a mí me parece que es importante, efectivamente son universales, por lo tanto aparecen declaraciones más generales, porque lo hace también más fácil de entender y me parece que va en la línea correcta. Así que de mi parte, solo recoger los comentarios que usted ha planteado, dejarlo invitado cuando estemos en ese análisis, y también quiero ofrecerle la palabra a los colegas, a la ministra, para que quizás vayamos ya con este preámbulo sobre el proyecto de ley y en general los desafíos que nos plantea la inteligencia artificial. Senador Chaguán. Presidenta, señalar que efectivamente este es un proyecto interesante porque es el único proyecto en el mundo sobre regulación de la inteligencia artificial que sigue el método RAM. El método RAM efectivamente fue la propuesta hecha por la UNESCO justamente para ir estableciendo laboratorios controlados de inteligencia artificial. Y esto es muy importante porque esto genera una protección desde el punto de vista de la seguridad de las personas. Entonces, básicamente lo que distingue el proyecto entre sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable, que son los sistemas de control biométrico, fundamentalmente en la vía pública, salvo por temas de seguridad. Ya legislamos en el Parlamento respecto del sistema de control biométrico en aeropuertos y ya se está aplicando en algunos de manera experimental. Luego tenemos sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto, que dice relación con el cumplimiento de determinadas condiciones para que puedan operar, alrededor de 10 condiciones que son claves y basales para este efecto, entre ellos que esta sea administrada por personas y por tanto es un llamado de alerta desde el punto de vista de los sistemas de inteligencia artificial autónomos que vamos a tener seguramente dentro de poco una irrupción de los mismos, y los sistemas de inteligencia artificial de riesgo moderado, y establece además una gobernanza. Además es muy importante que la gobernanza dialoga. Esta gobernanza dialoga con el proyecto de ciberseguridad que logramos sacar adelante, establece un sistema para que todas las personas puedan recurrir ante un órgano cuando finalmente se ven vulnerados, y por eso es tan relevante lo que estamos haciendo en Chile a la diferencia de lo que se está haciendo en Argentina. En Argentina tenemos un sistema de laboratorios que es mucho más liberado, y en definitiva los resguardos de los derechos, particularmente de los ciudadanos, es un tema. De hecho, el sistema de vigilancia que hoy día tiene implementada la de Buenos Aires, que ha llevado justamente a bajar los índices delictuales a niveles, yo diría, importantes, considerando que Buenos Aires se ha consolidado como una de las capitales, las dos capitales más seguras de Sudamérica, sin lugar a dudas, pero estableciendo un sistema de algorítmico que establece efectivamente conductas distintas desde el punto de vista o riesgosas, y donde se pone determinado foco, pero efectivamente nos están resguardando los derechos de cada uno de los ciudadanos. Esto es lo que hace fundamentalmente esta legislación. ¿Qué es modificable? Sí. ¿Qué es mejorable? Por supuesto que es mejorable. Nosotros debiéramos seguir, tal como ocurre con este proyecto, el modelo europeo, y además, finalmente, las recomendaciones de la UNESCO. Pero en ese contexto, Presidenta, yo quisiera que abriéramos un plazo para proponer o ampliar el plazo para proponer expositores que puedan efectivamente darnos luces respecto de este proyecto. Hay especialistas que trajimos al Congreso Futuro que quieren ser parte justamente de esta discusión, Cecilia Danesi, entre otros, experta argentina que está en Europa trabajando sobre los temas de inteligencia artificial, entre otros tantos que quieren aportar su visión, y están todos expectantes de lo que haga Chile, porque esta va a ser la primera legislación sobre inteligencia artificial de las Américas. Por más que se diga que Brasil hizo un esbozo sobre la materia, este sería el primer proyecto en rigor que asume justamente esta condición. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Y si se puede abrir ese plazo para establecer propuestas de personas que puedan finalmente aportar, y además felicitar el trabajo que hizo la subcomisión técnica, encabezada por la senadora Jiménez Rincón, que hizo un esfuerzo muy importante. De hecho, hubo una disputa con la ministra para los efectos de saber dónde iniciábamos su momento, por lo menos yo lo sostuve, que era importante ver por dónde partía el proyecto. Nosotros nos habría gustado que ese proyecto hubiese recogido las opiniones vertidas
por los expertos en la subcomisión técnica liderada por Jimena Rincón, y hubiese ingresado por el Senado, pero bueno, ingresó por la Cámara, pero esperamos que finalmente tenga todo el trámite legislativo correspondiente y el mejoramiento respectivo. Muchas gracias, senador Chaguán. Les vamos a pedir que a través de sus asesores nos hagan llegar las propuestas para expositores sobre la materia. Dado que ya tenemos quórum, también me gustaría abrir la sesión. En nombre de Dios y de la patria, se abre la Comisión de Desafío al Futuro del Senado. Le voy a dar la palabra a Carlos Amunátegui, quien la ha solicitado, y luego pasamos con la ministra Echeverri. Carlos, bienvenido. Mil gracias. Efectivamente, ya no es así, ya no es tan así. ¿Por qué? El reglamento europeo es un instrumento burocráticamente muy pesado. Atención. De hecho, además partió desde una, digamos, una propuesta que ha envejecido un poco mal. En el año 2021, cuando se presentó el primer borrador de reglamento europeo, efectivamente la mayor parte de las inteligencias artificiales eran más bien estrechas. Entonces, calificar las inteligencias artificiales por riesgos que generaban en un campo determinado tenía sentido, pero hoy día tienden a mayor generalidad. O sea, el mismo instrumento, que es lo que apuntaba el profesor Baeza, el mismo instrumento, el mismo modelo, te puede servir para una cosa de alto riesgo, de riesgo medio, de riesgo bajo. Y esto hace que sea muy difícil hacer cuadrar el reglamento europeo con las inteligencias artificiales actuales en uso de frontera. El efecto que ha provocado en la economía europea es que básicamente no se están desplegando inteligencias artificiales nuevas de frontera. Para que nos entendamos, Apple Intelligence, que la tienen disponible en cualquier móvil, en cualquier celular Apple, no está en Europa. El Llama 3, que es la inteligencia artificial que ustedes tienen en WhatsApp, no está en Europa. Y un montón de otras cosas no están en Europa. Hoy día en Europa tienes una inteligencia artificial de peor calidad y menos disponible que en Burundi. Es decir, en este caso, como les apuntaba el profesor Baeza, perdón, le cambié el nombre, como les apuntaba el profesor Baeza, parece ser que el modelo europeo ha servido más bien de freno. Yo mismo estaba un año atrás en favor de regular, pero he cambiado de opinión. Atención, el proyecto chileno tiene puntos muy altos, tiene puntos muy buenos, pero hay que pegarle una revisada en profundidad. No vaya a ser que repitamos errores de los europeos. Hay muchos puntos críticos que no están tratados. Hay otros puntos que son innecesarios. La idea de regular el uso de la inteligencia artificial más que la inteligencia artificial per se es correcto. Lo que les plantea el profesor Baeza es básicamente, desde un punto de vista estrictamente jurídico, correcto. En fin. Muchas Eso. gracias, Carlos. Lo vamos a tomar cuando analicemos el proyecto en la comisión, pero nos quedamos con los comentarios. Le agradecemos a Ricardo por su exposición. Y con el cambio de posición. Sí, entendimos que hay un cambio de opinión, sin duda. Quedó registrando. clarísimo. Le voy a dar, muchas gracias, la palabra a la ministra Echeverri, y les voy a invitar a que pasemos al segundo punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muy breve, solo para actualizar el estado de avance de ese proyecto, contar brevemente cómo lo hemos trabajado y hacer una propuesta por si a los senadores les parece bien. El proyecto salió de la Comisión de Ciencia de la Cámara, está para revisión de la Comisión de Hacienda. Estamos trabajando con la Comisión de Hacienda para entender cuáles son los artículos que se revisarían, pero en principio sería poco y corto, por lo tanto estaríamos en condiciones de traerlo al Senado en poco tiempo más. Esa al menos es nuestra aspiración. Efectivamente, como varios dijeron,
dijeron, el proyecto tuvo una primera pasada en la comisión donde se hicieron algunos ajustes, pero es un proyecto que necesita una discusión también en este espacio amplio, y fue lo que conversamos con la presidenta y que, por cierto, nosotros estamos completamente disponibles a entregar. Eso en cuanto al estado de tramitación. Lo segundo es que en el proceso de tramitación hemos mantenido mesas técnicas de trabajo. La senadora Rincón nos propuso mantener una con el equipo que trabajó las distintas mesas aquí en el Senado, y ellos han estado trabajando con nosotros en distintas instancias, y por lo tanto hay un grupo de personas que está bien a caballo con los contenidos del proyecto y con la discusión que se dio en la Cámara, que va a ser muy útil para el trabajo que podamos hacer acá. Y lo tercero, y esto es como propuesta, si es que les parece que es útil o interesante, que es que creemos que el proyecto se entiende mejor a la luz de las capacidades que tenemos en Chile en materia de inteligencia artificial. Algo decía el profesor Amunategui, que hay distintos estados de avance de la inteligencia artificial y la regulación depende mucho de los países, ese estado de avance que se logra respecto de que se regula, y nosotros hemos avanzado muchísimo en materia de IA, y por lo tanto, si es que fuera de interés de esta comisión, nosotros podríamos preparar una presentación en torno a los componentes no regulatorios, pero en las capacidades que se han creado en Chile en los últimos 2-3 años, y a partir de ahí tener como un piso o línea base respecto a lo que estamos regulando. Y lo último, y esto, como dicen los norteamericanos, food for thought, yo diría que lo más interesante de la discusión que tuvimos en la Cámara, y se los dejo planteado como reflexión, es respecto de qué es lo que estamos regulando. Y finalmente es una tecnología, pero que aborda un comportamiento humano, y nos metimos en la técnica solo en la medida de que tenía un impacto respecto de los comportamientos humanos, y gran parte de la discusión no fue en torno a la técnica, sino que fue en torno a lo que como sociedad consideramos que es aceptable o no aceptable en la forma en cómo interactuamos unos con otros. Y cuando logramos como destrabar eso, la discusión se dio de mucho mejor manera en la Cámara, así que se los dejo como reflexión también. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Senadora Rincón. Gracias, Presidenta. A ver, muy corto. A mí me encantaría que cuando empecemos el trabajo acá en la comisión de este tema, cuando nos llegue la Cámara, podamos convocar, Presidenta, a los líderes de las 5 subcomisiones que tuvimos el 2023 de inteligencia artificial para que los escuchemos. Yo sé que han estado en permanente contacto y trabajo con el Ejecutivo, pero que podamos escucharlos a ellos y la mirada que ellos tienen de lo que salga de la Cámara antes de partir, y a través suyo poder insistirle a la Secretaría la publicación del libro de lo que fue ese trabajo, que de verdad fue bien interesante. ¿Ya? Muchas gracias, senadora Rincón. Vamos a pasar entonces al segundo, senador Chaguán. Sobre el tema, perdón, sí. Un segundo, Ricardo, No, por favor. muy cortito, así que respecto a lo último que señaló la senadora Jimena Rincón, porque efectivamente creo que es fundamental imprimir el libro del trabajo de la Comisión Técnica, que es clave, como también ha planteado Sergio Vital la posibilidad de poder reimprimir el libro sobre el modelo prospectivo, y además subirlo, y esto es una propuesta porque esto requiere autorización de la Comisión y para la Biblioteca del Congreso Nacional, tanto para esto como para subirlo a la plataforma Amazon con descarga gratuita, vale decir, uno lo sube a Amazon para que toda la gente lo descargue de manera gratuita. Eso yo creo que también no tiene ningún costo para el Congreso, pero permite que este trabajo técnico sea viralizado de manera efectiva. Sí, que llegue a más personas. Vamos a evaluarlo. Sí, es que quiero ver el tema de los presupuestos. Usted ya me había planteado ese tema. Estoy totalmente de acuerdo. Si lo de Amazon, yo creo que es más sencillo y lo podemos informar la próxima semana, pero el tema de la impresión es algo que quiero revisar con el Consejo Futuro. Secretario, revisemos la cuenta que dejamos pendiente, por favor. Pero antes, Ricardo, tiene la palabra. Recordando también la historia de lo que dijo Carlos, como en acierto del 2021, gran parte de los problemas que han habido en la tardanza que salió la regulación europea fue porque entre medio apareció ChatGPT y que cambió todo, y de hecho ahí hubo muchas discusiones en tema de modelos abiertos que son semiabiertos porque son solamente los pesos de la arquitectura, no incluyen el código, no incluyen los datos de entrenamiento,
pero todo ese proceso nos enseña algo, y lo que pasó con DeepSeek en China hace poco, es que tal vez si pensamos que la regulación es el uso de sistemas automatizados y no mencionamos la tecnología en ninguna parte, Chile podría dar el ejemplo al resto del mundo cómo se puede hacer mejor hoy en día una regulación del uso de los sistemas automatizados que es independiente de la tecnología que usa. Y eso se puede aplicar en muchos otros ámbitos, incluso en aparatos médicos que no usan inteligencia artificial también serían válidos, es decir, podríamos ampliar y parecerse un poquito más a derechos fundamentales que es lo que se está haciendo ahora. Esa es una propuesta que les hago y que estoy dispuesto también cuando estén discutiendo a participar en la discusión si me necesitan. Muchas gracias. Lo invitaremos sin duda. Muchas gracias por la exposición y comentarios. Vamos a la cuenta. Gracias, Secretario. señora presidenta. Son solamente tres cosas. El primer punto es una comunicación del director general del Consejo para la Transparencia respecto de un proyecto cuyo plazo para indicaciones vence el jueves de esta semana. Específicamente se trata del proyecto que dicta normas sobre transferencia, tecnología y conocimiento. Él remite una propuesta de perfeccionamiento normativo a dicho proyecto. En segundo lugar, hay un oficio de la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, quien detalla información relativa a ciberseguridad de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto 2025. Y hay una propuesta del señor Juan de la Sierra, un neurocientífico, quien se propone como expositor para el próximo Congreso del Futuro, y ahí da antecedentes sobre la charla. No sé, eso yo creo que se debe remitir al Consejo Futuro. Al Consejo Futuro. Sí, eso haremos. Sí, acordado entonces. Muchas gracias, secretario. El segundo, quiero aprovechar de saludar a Cristian Nicolai, que lo veo presente, y a Leopoldo Soto, y también a Sergio Lavandero, que estuvo con nosotros la última sesión. Un saludo. Vamos a continuar con la discusión en particular del proyecto que crea una nueva institucionalidad de prospectiva y desarrollo sostenible basada en conocimiento y modifica la Ley 21.105 que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Urgencia calificada de simple, y hemos invitado a la ministra Aysén Echeverry para nuestros grupos de asesores han estado trabajando en este proyecto y necesitamos también algunos acuerdos con ustedes, así que le doy la palabra, ministra. Muchas gracias, presidenta. Trajimos una presentación que está cargándose. La presentación no es la presentación del proyecto completo, sino que más bien es una recapitulación de dónde estábamos, con un zoom específico en el artículo de la discordia o el que hemos discutido, para que podamos, es básicamente para presentar el tema. Entonces, este es un proyecto de ley, a la siguiente, por favor, que lo que busca es impulsar una transformación institucional que crea una arquitectura para el pensamiento estratégico y la perspectiva, y que se hizo básicamente tomando el esfuerzo que lideró esta misma comisión a través de Sergio Vitar en materia de perspectiva, sumado a la visión que tenía el Ejecutivo en esta materia, y que de la mezcla de las dos cosas salió el proyecto de ley que hemos estado discutiendo en el último tiempo, pero que básicamente representa eso, la idea de cómo traemos una mirada de largo plazo, de perspectiva de futuro en la construcción institucional, particularmente del Ejecutivo. En términos de tiempo, el proyecto se presentó en noviembre del 2023, fue aprobado en general en la comisión en abril del 2024, en junio se presentaron indicaciones, entre agosto y septiembre estuvimos trabajando particularmente los asesores de los senadores con el Ejecutivo, y se presentaron en octubre, consenso de ese trabajo en particular que nos permitió avanzar en varios de los artículos y que derivó en un segundo grupo de indicaciones que se presentaron durante el mes de noviembre del año pasado. En ese momento nos quedamos pegados en el fondo, o más bien trabados, en la composición del Consejo, que es una de las piezas claves del proyecto de ley, tema en el cual trabajamos entre diciembre y enero, llegando a una propuesta, que es la que le voy a presentar en las láminas siguientes, que fue finalmente discutida a comienzos de marzo de este año, y ahí quedamos en el fondo, con esta propuesta sobre la mesa, con un par de reuniones donde teníamos un acuerdo bastante avanzado respecto del contenido, pero no al 100%, y es por eso que traemos en la presentación
el estado de la discusión a ese punto para ver si es que podemos resolverlo y en ese caso presentarlo como indicación, en este caso el Ejecutivo, porque es de iniciativa exclusiva nuestra. La siguiente. Entonces, esto solo a modo de recordatorio, el proyecto inicial tenía un consejo compuesto por 15 integrantes, buscaban tener una representación regional importante, habían representantes de la Gorechi, buscaba tener expertos de distinta naturaleza, de hecho varios de los representantes venían del mundo más bien experto y además tenían un mecanismo de nombramiento que vinculaba al Poder Ejecutivo con el Senado de manera de darle transversalidad y representatividad a este Consejo que tiene que tener esta mirada de futuro. Esa propuesta, creo que después de un par de discusiones se vio superada por los distintos argumentos que se presentaron, también del lado del Ejecutivo, y avanzamos en varias versiones, siendo la última la que está a mano derecha, que es un consejo bastante más pequeño, que está compuesto por 7 integrantes, no 15, sino que 7, donde básicamente se considera a un conjunto de 5 consejeros que vienen del ámbito de la ciencia y la tecnología, del desarrollo productivo, de las políticas de ciencia y tecnología, con experiencia en el sector empresarial, un poco siguiendo la lógica de lo que hoy día es el Consejo CTCI y proyectar esa capacidad en este Consejo. Y además de eso se incorporan a personas con cierto grado de autoridad por haber cumplido ciertos roles públicos que creemos aportan también en esta materia de futuro, no solamente la expertise técnica. Y para eso se considera a un consejero que haya ejercido a lo menos un periodo parlamentario el cargo de senador o de diputado y a un consejero que haya ejercido por al menos un año el cargo de ministro, subsecretario o jefe superior de servicio. Además de eso, y esto fue una larga discusión a propósito de la mirada a largo plazo, se incorpora, se habilita en el fondo expresamente que los expresidentes de la República podrán participar siempre en las sesiones del Consejo con derecho a voz y que las propuestas de los expresidentes de la República tendrán que ser siempre especialmente consideradas. Hubo una larga discusión respecto de si los presidentes tenían que integrar propiamente el Consejo o participar del Consejo. Se tomó esta segunda opción, entendiendo que el Consejo tiene que poder operar siempre y que las agendas de los expresidentes a veces puede ser un poco complicadas y por lo tanto están presentes, pero con en el fondo estos otros 7 integrantes que permanecen siempre en sus roles. Se establece que la presidencia del Consejo la determina el presidente de la República. En su nombramiento participa también el Senado, que era algo que ya habíamos acordado. Se establece un periodo de ejercicio como consejeros que es superior al periodo presidencial, estamos hablando de 5 años, de manera a poder darle como continuidad de gobierno a gobierno. Y además de eso se establece un periodo de renovación por parcialidades de 30 meses, de manera de también mantener a ciertas personas en el Consejo de manera permanente, dándole estabilidad a las políticas públicas que ahí se desarrollan. Por último, y aquí me voy al final, se establecen, por cierto, las normas de probidad administrativa respecto a los consejeros, eso ya es bastante estándar. Y además se hicieron modificaciones respecto a las remuneraciones, quedando solamente el presidente del Consejo con una remuneración de dieta, que equivale a 35 unidades tributarias mensuales, entendiendo que respecto del presidente se espera una dedicación mayor que respecto del resto de los consejeros, y la mayor cantidad de los recursos que tiene el proyecto, que no son tantos, estamos hablando de 600, 700 millones de pesos, si mal no recuerdo, en el informe financiero, que han radicado en la Secretaría Técnica, que es básicamente el equipo de profesionales que van a estar creando los insumos y aportando todos los elementos para que el Consejo pueda tener sus discusiones. Eso, en términos bien generales, es como el resumen de cómo ha sido la discusión. Aquí varios de los senadores fueron promotores de muchas de estas cosas, así que espero que el resumen sirva para poder conducir la discusión que debiéramos tener y reitero como Ejecutivo que existiendo acuerdo respecto a la composición estaríamos disponibles para presentar la indicación como corresponda. Muchas gracias, ministra. Por lo tanto, deberíamos fijar ahí un plazo para indicaciones. Senador Coloma. Gracias, presidente. Que hacer algunas
consulta a la ministra por su intermedio. Ahora, primero una declaración de principio, obviamente estamos mucho más cerca, digamos, de lo que era el proyecto original. Recordemos que eran 15 consejeros, que era una cosa un poquito, digamos, exagerada según todos lo habíamos definido. Básicamente, además, con la experiencia, son datos bien interesantes que están en la comisión de cómo funcionan y cuál es la composición de los consejos. Dicho sea pase, como 40 consejos de distinta naturaleza y algunos, y pareciera claro que cuando son muy, muy grandes como que se diluye la representatividad y la participación, a diferencia de cuando son más acotados, que era un poco la idea. Creo que esto es un avance obviamente importante. Yo igual tengo 3 dudas, digamos, para discutirla o pensarla un poco, porque la verdad es que esto nos acaba de llegar. Sé que los asesores nos habían enviado, tenemos que ver. Lo primero es la calidad de los presidentes de la República. Yo considero que un presidente de la República tiene que tener derecho a voto si está presente. El tema de la agenda, bueno, verás si está presente. Y los quórum, la gracia de los quórum que funcionan en función, valga la redundancia, conforme al número de personas que asisten. Podemos establecer una norma de ese tipo. Pero creo que un presidente que se le convoca para tomar una decisión de prospectiva y solo se le oye que no pueda tomar un voto, a mí no pueda tener un voto, me parece que es disminuir el rol que tiene. Y creo que en eso, por lo menos, mi propuesta sigue siendo que tiene derecho a voto. Segundo, respecto recordemos que de los 7 consejeros hay 5 que son nombrados por el presidente de la República y 2 por el presidente, pero con la aprobación del Senado, digamos. Entonces, yo creo que ojalá que le buscáramos más transversalidad a los 5 elegidos por el presidente. Las propuestas anteriores eran un poquito más compartida la decisión, y eso creo que tenemos que revisarlo. Mira, no es que sea un tema de vida o muerte, pero creo que sería mejor, digamos, para darle potencia a este consejo, digamos, que su nombramiento fuera más preciso. Y tercero, hay que tener cuidado en no entregarle, yo he estado viendo varias leyes, en general, ojalá que la duración de los consejeros quede prevista anteriormente y no se entregue un reglamento, digamos, o sea, decir, no sé, claro, porque si no el reglamento el que va a definirnos este va a durar más, este va a durar menos, que lo hagamos en la vía de la ley, que creo que es mucho mejor y más, y en general son así, digamos, todos los distintos consejos que hemos estado viendo. Así que yo, Presidenta, reconociendo que un avance, tengo esas o sugerencias o puntos de vista parcialmente diferentes. Ahora, igual, tenemos que resolverlo, o sea, una vez que se presenten las indicaciones tendremos que resolverlo, digamos. Pero creo que avanzamos, pero podríamos hacer un poco más. Muchas gracias, senador Coloma. Yo creo que estamos cerca de establecer un acuerdo, hemos avanzado bastante. Les quiero proponer que la misma mesa de asesores, recogiendo lo que nos plantea también el senador Coloma, podemos redefinir y acotar también el tema de los plazos, el criterio de la transversalidad también, y podamos tener finalmente una indicación. Entonces, yo creo que eso nos podrá tomar, no sé si 2 semanas todo el proceso, para que podamos adoptar también el plazo de indicaciones. ¿Qué fecha estamos a 2 semanas más, secretario? El 15 es viernes, no sé, se plantea un día de semana, un día como que celebremos sesión. 2 semanas más sería 17 de junio. Ok. ¿Se acuerda entonces? Plazo de indicaciones, nuevo plazo 17 de junio. Senadora Rincón. Eso sería el martes 17 entonces. Martes 17 de junio. Sí, 16, entonces sería el lunes 16 para que alcancen a ingresar acá. Sin perjuicio de que es un plazo que debe abrir la sala. Hay que pedirlo en sala. Por eso, para tomar el acuerdo de comisión y solicitarlo en sala. Eso es. Presidenta, a mí me parece que es bastante sano porque nos permite revisar el proyecto tal como está, concordar con el Ejecutivo y tratar de acercar más a lo que habíamos conversado en la comisión. Y con eso damos espacio para que nuestros asesores y nosotros mismos lo podamos revisar tranquilos. 2 semanas es lo que estamos usando, de hecho, en la Comisión de Hacienda para poder alcanzar acuerdos en otras materias. De hecho, así lo resolvimos en adopción hoy día y en permisología, que deberíamos votarlo el miércoles. Genial. Muchas gracias, senadora Rincón. Entonces, tomado ese acuerdo, entiendo que no hay más palabras. Yo solo tengo un último punto que es sobre el proyecto de ley de transferencia tecnológica que vence el plazo de indicación el día 29 de mayo.
Entonces yo entiendo que el Ejecutivo está disponible para apoyar algunas de las propuestas que surgieron de esta comisión y ahí tenemos que acordar también un nuevo plazo para indicaciones. Ahí le pregunto al Ejecutivo si nos puede proponer una fecha porque recae en ustedes ese trabajo del ingreso a la indicación. Ministra. Gracias, Presidenta. Efectivamente, recibimos algunas propuestas de indicaciones de parte de los senadores. Algunas de ellas son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y, por lo tanto, nosotros estaríamos en condiciones de tomarlas como propias. Sí, vamos a necesitar un poquitito más de tiempo. 2 semanas. Si es que la comisión estuviera disponible para eso, sería mantengamos muy útil. 17 de junio. Ah, no, ¿qué fecha ahora no? Ya. Ok, senador Chaguán, otro punto. Por eso, pero acordamos como comisión esas 2 fechas y las solicitamos en la sala. Ok, senador Chaguán. Sí, hay 2 temas que nos están invitando como comisión. Uno es un seminario de la CEPAL, que es un segundo seminario sobre perspectiva estratégica y sobre ejercicio de un segundo encuentro de las comisiones de futuro de América Latina. Entonces también para que quede en acta y también podamos difundirla a todos los miembros de la comisión. Así es. Para que podamos asistir. Y la segunda dice relación con que la Universidad de Chile, en su escuela de invierno sobre perspectiva, navegando a la incertidumbre, había solicitado el año pasado un patrocinio. Ellos quieren exponer sobre el resultado. No le costó ni un peso a la comisión ni nada, más bien es un patrocinio logo formal. Entonces están pidiendo la posibilidad de venir a exponer el resultado del año anterior y pedir el patrocinio para el año siguiente, si es posible citarlas para que puedan exponer. Nos convocaremos entonces para la próxima sesión. Muchas gracias. Y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y todas.